Bienvenidos a su programa Nueva Mujer. Tengo el gusto de tener aquí acompañándome a Cristóbal Negri. Bienvenido. Hola, Ali. Cristóbal. ¿Cómo estás? Ya se nos hizo después de un año creo que llevo con el programa. Pero bueno, ¿quién es Cristóbal Negri? Maestro de Qigong, Tai Chi y Yoga. Con casi 20 años de experiencia, músico y sonoterapeuta, egresado del Conservatorio Superior de Música en Buenos Aires, Argentina, de donde es originario, estudiante de medicina tradicional china en la actualidad, y nos trae el tema el cultivo de la fuerza vital. Hay mucho para sacarle a ese tema. Hay mucho porque es tal vez el origen de todo, ¿no? Bienvenido. Gracias por invitarme. Muchas gracias al programa, a todos, por invitarme. Gracias por aceptar. A ver, háblame del tema. Bueno, la fuerza vital se conoce desde hace muchos años, miles de años, en diferentes culturas, en la India como prana, en China como el chi, el ki, la bioelectricidad, tal vez asociada más a los conceptos de los impulsos del sistema nervioso del cerebro, que sabemos que maneja cargas eléctricas y electromagnéticas, pero que en la ciencia, digamos que moderna todavía no ha como no ha estudiado tanto, ¿no? Y no acepta tanto, ¿no? Sin embargo, también las cosas también profundas se pueden también distinguir en la observación y a través del sentido común. Entonces, la fuerza vital existe, es evidente, por lo menos que cuando alguien muere hay algo que lo deja. Claro. Y que no está más en ese cuerpo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el concepto de esta fuerza vital también tiene la conciencia, o sea, no es simplemente digamos que un impulso eléctrico, sino es la conciencia misma, ¿no? Entonces ahí es donde entra también en la parte más mística, de todas formas, digamos que nosotros podemos medir las ondas cerebrales con un electroencefalograma, ¿no? Pero no es solamente el impulso eléctrico. Cuando hablamos de fuerza vital hablamos de conciencia, ¿no? Que inclusive está afuera en las cosas. ¿De alma podría ser? Bueno, sí, el espíritu y el alma son temas un poquito más, digamos que... ¿Espirituales? Sí, o sea, porque nosotros tenemos que estar bien cuidadosos en lo que tiene, digamos que, prueba científica y lo que no. Y bueno, desde dónde se perciben las cosas, ¿no? La fuerza vital, como ven los chinos las cosas, los chinos son muy interesantes porque, yo hablo desde la perspectiva china porque son mis bases más grandes, los chinos entienden que la espiritualidad y la conciencia tienen mucho que ver con la mecánica del funcionamiento humano y con el funcionamiento del cuerpo. O sea que no hay una disociación entre lo espiritual, el alma y el cuerpo en sí mismo. O sea, todo parte de un gran proceso. Y esta fuerza vital es tal vez esta conciencia que guía los procesos, y esta misma fuerza vital toma formas dentro del cuerpo humano y dentro de las cosas con su propia conciencia. Entonces cuando está dentro del cuerpo humano es el chi humano y tiene una conciencia humana, pero si está en un perro tiene un sistema operativo diferente que si está en una planta, aunque viene de un mismo origen. Entonces de alguna forma los chinos, por ejemplo, consideran desde la perspectiva del taoísmo, que es muy austera, no es una religión, es una filosofía, es muy austera, no tiene esta cantidad de deidades y ídolos. Justamente observan que la espiritualidad en sí misma es la mecánica correcta del ser humano. O sea, es un ser humano verdaderamente, cuando está en su máximo potencial, es un ser espiritual, no es como un perro, es un carnívoro, ¿no? O sea, es algo que no puede estar separado. Más bien la disociación viene a partir de una distorsión justamente de esta fuerza vital, que viene distorsionada a través de la genética también, así como viene legada a través de la genética, y distorsionada a través de los combustibles que nosotros adquirimos, que son los alimentos, el agua y el aire, que son los tres procesos mecánicos que participan de esta fuerza vital. La genética, o sea, la carga recibida, lo que determina así como también tu condición física, ¿no? Que viene una herencia, y que se almacena particularmente, los chinos consideran que en los riñones, esa carga vital inicial, este estado de energía primitivo, que tiene que ver también con las zonas energéticas bajas del cuerpo. Esto está relacionado a nivel glandular. Y después, bueno, está la alimentación,
y obviamente la respiración. Y bueno, también podemos decir que dentro de la respiración no es solamente la oxigenación, ¿no? Está este intercambio de conciencia con el medio exterior y además, bueno, hoy en día tenemos muchas cuestiones mentales, ¿no? Que también contaminan de alguna forma nuestra esencia verdadera, ¿no? Ok, entonces, para tener fuerza vital, que estamos hablando de ser nuestra máximo potencial, vendría siendo que podría ser ejercicios de respiración. Claro, existe un método de cultivo. Entonces, Cultivo, okay. Claro, esa fuerza vital se cultiva, ¿no? Como se cultiva ¿Cómo? una planta. Y bueno, ahí viene el tema de la mecánica, justamente. La disciplina, digamos, de cultivo más profunda que yo conozco, por lo menos, es el Qigong o Qigong o Qigong, depende de la pronunciación y la escritura, son términos chinos. Y bueno, estudia la mecánica de esta energía y cómo se puede cultivar, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de cultivo, la palabra misma, Qigong, menciona el Qi, esta fuerza vital, y Kung, la misma raíz de Kung Fu, que significa literalmente tiempo y energía o tiempo y esfuerzo. O sea, algo que tiene dos condiciones, ¿no? Una condición propia de un impulso voluntario de cultivo, de hacer algo, y la otra es la condición del tiempo, que es un factor, digamos, que no depende de ti, pero inevitablemente tiene que pasar. Y cultivo es una traducción de esta interpretación que podría ser disciplina, la disciplina del chi, pero el cultivo es una palabra más poética que tiene que ver más con este proceso donde se va a obtener un fruto y como se sabe, ¿no? Que cualquier agricultor sabe, a pesar de regar, de fertilizar la tierra, no puedes adelantar el tiempo de un fruto. Okay. O sea, hay una cuestión que no te corresponde, ¿no? Entonces digamos que hay una gracia al mismo tiempo que uno hace un esfuerzo voluntario por este cultivo. Y bueno, este cultivo comprende la estructura física, cómo uno está alineado, sobre todo el tema del eje vertical sobre la columna. O sea, determina que tiene que haber estructura correcta, ¿no? Porque al final nosotros cuando hablamos un arquitecto habla de construir un rascacielos, está hablando de balancear fuerzas, ¿no? Entonces tiene que haber una estructura correcta porque si no esta energía no puede circular por los caminos como está diseñado el cuerpo humano. Entonces tiene que haber una estructura correcta, ya sea la práctica estática o en movimiento, porque considera los dos aspectos el Qigong. Y luego tiene que haber una respiración, un intercambio de energía y oxigenación, que son las sustancias en orden, ¿no? Primero que necesitamos, pues si no respiro, puedo pasar mucho tiempo sin comer, menos tiempo sin tomar agua, muy poco tiempo sin respirar, ¿no? Y por último, también considera, obviamente, el aspecto emocional es algo también muy importante. Pero la práctica, bueno, determina la postura, la respiración y el uso de la mente. La mente es la mente con sus capacidades, pues nosotros también vemos la mente en las capacidades intelectuales, pero la mente tiene muchas capacidades que están dormidas o inexploradas, ¿no? Porque tenemos un condicionamiento social de educar ciertas partes y otras no. En el Qigong se aprende a enfocar la atención y a guiar el proceso de atención dentro del cuerpo para hacer circular la energía con la mecánica de la respiración en la estructura correcta. Yo, por ejemplo, con esto que estás diciendo, supongo que el Qigong no es el único, porque con lo que estás diciendo, pues a mí me viene el yoga. Claro. ¿No? Sí. Las diferentes posturas y sobre todo la práctica del pranayama. Obvio. Que estás haciendo ejercicios justamente para controlar la respiración, pero al mismo tiempo relajas la mente y se siente pues, la circulación de la energía dentro de ti, ¿no? Así es. Y que sirve también como una herramienta para llegar más profundo a una meditación. Claro, porque la yoga que está popularizada y sobre todo en Occidente se ha quedado mucho en el trabajo del cuerpo físico. Ajá. Pero nosotros observamos que el proceso de la yoga, de las asanas es para poder dar paso a la meditación en última instancia. Lo que pasa es que, bueno, ahí es donde a mí mi afinidad es con el mundo chino, Ajá. porque son muy austeros, bueno, el taoísmo, ¿no? Es muy austero en cuanto a esta
no digo dispersión porque tal vez suena medio mal, pero el hinduismo es expansivo, ¿no? Abarca un montón de arquetipos en sus imágenes y tiene ciertas creencias, ¿no? Y costumbres y ritos, y el taoísmo es muy despojado, ¿no? Entonces es mucho más fácil de observar, tal vez desde la perspectiva taoísta, de la mecánica energética del cuerpo y física. Entonces, por ejemplo, en la práctica del Qigong no necesariamente la práctica física es muy compleja. En cambio, hay diferencias, ¿no? La yoga, cuando uno entra a través del cuerpo, exige un trabajo, ¿no? Físico para poder acceder a estos estados sutiles, ¿no? Cuando uno llega por primera vez a una clase de yoga, y sobre todo si no practicó yoga, ¿no? Y si tiene cierta edad, pues está peleando con su cuerpo un rato, hasta que puede entrar en la respiración. Y en cambio en el Qigong, pues es una práctica sumamente favorable para gente mayor, gente enferma inclusive, porque el desgaste físico es mínimo para poder acceder a esta conciencia interna. Es un proceso que yo le recomiendo mucho a las practicantes de yoga, justamente para acelerar el proceso interno, porque al final del proceso interno va a depender el éxito externo realmente. Al final uno entra a la yoga primero con el cuerpo y luego se da cuenta de estas cosas. Exacto. Hasta que se da cuenta al final, cuando el cuerpo está preparado, que ya no hay una lucha del cuerpo, sino es una apertura interna, ¿no? Que se siente expansiva, que son tus canales de energía, ¿no? Que si tus canales de energía, los chinos dicen, si tienes suficiente chi y el chi circula bien, pues ahí tienes la salud, porque del chi, de esa energía, justamente va a generarse lo demás, inclusive tu cuerpo físico. Entonces es el camino más corto. O sea, la práctica energética. O sea, es el camino más corto para poder llegar al cuerpo. Por ejemplo, mucha gente va a la yoga, por ejemplo, porque quiere bajar de peso, digamos, ¿no? ¿No? Sin embargo, tu metabolismo, tu sistema glandular depende de tu energía. Está muy relacionado. Y si tú vas al trabajo energético, enseguida vas a afectar el metabolismo. Entonces, a veces eso puede producir, inclusive un estado anímico, puede estar provocando que tú estés reteniendo líquido, grasa, y el trabajo energético va a afectar más rápido este desequilibrio anímico. Sí, yo soy de la idea también de que las emociones están totalmente ligadas con el cuerpo. O sea, ya cuando se manifiesta una enfermedad, es la última instancia. Es la última instancia, justo. Claro, el tema es cómo uno se puede sensibilizar a ver que esto viene, por ejemplo, en caminos. Si tú no tienes esta práctica, inclusive por eso la práctica del Qigong va a permitir que uno gestione su sistema inmunológico, de alguna forma, ¿no? Y que sea más sensible, que haya una inteligencia inmunológica, en la cual tú vas a reconocer cuando hay ciertas cosas que te están amenazando, mucho antes de que lleguen al plano físico, ¿no? En el Qigong son ejercicios ya preestablecidos, ¿hay un número o...? Hay, bueno, miles de estilos de Qigong, por el Qigong se desarrolló en la China como las artes marciales y el Tai Chi en diferentes regiones a través de sucesión familiar o discipular. Entonces se mantuvieron estilos. Hay como 10.000 estilos de Qigong conocidos, lo cual es interminable. Igual que con yoga. Y hay ligeras variantes, por ejemplo, de un pueblo al otro, de un mismo ejercicio. Entonces eso fue lo que en algún momento también fue muy contraproducente para que esto se dispersara, porque la gente decía, bueno, pero ¿por qué acá muevo el dedo para un lado y el otro? Y de hecho cuando uno empieza a hacer Qigong no sabe muy bien por qué está haciendo lo que está haciendo. Y ahí es donde ir al proceso interno, a la mecánica, a entender, permite que uno tenga libertad. Al final, el camino de la yoga, del Qigong, son caminos de autoconocimiento, de autorregulación, y cuanto tú más sepas conducir ese instrumento, manejar ese instrumento, más libertad interna vas a tener para guiar tu propio proceso individual. ¿Se sabe quién inventó el Qigong? ¿Se sabe dónde viene? Bueno, hay ciertas historias, obviamente. La raíz de esto viene del chamanismo chino, que si uno observa las prácticas chamánicas de cualquier cultura, parecen como ritos vistos desde afuera, como cuestiones que no son, o sea, uno difícilmente podría creer que, por ejemplo, mover unas plumas a alguien podría hacer algo en su energía. Sin embargo, el tema es que quién hacía eso, ¿no? En qué estado estaba esa persona y qué carga energética. Es como la ceremonia del té. Nosotros, si nos vamos a las formas externas de las cosas, siempre vamos a estar
un poquito desorientadas, ¿no? Eh, la ceremonia de té es el ejemplo de que un acto trivial, como servir un té, puede ser un acto totalmente meditativo que te conduce a la iluminación, ¿no? No necesariamente tiene que ser un rito espiritual con una forma, ¿no? Vestidos de una forma o algo así. Entonces, en verdad, cuanto uno más claro tenga cómo funciona su ser a nivel energético, a nivel emocional, a nivel físico, más claridad va a tener para poder guiar. Es como conducir un carro. Cuando mejor conduzcas, más libertad vas a tener de viajar, ¿no? Claro. Entonces, al final, el camino espiritual es una consecuencia de un correcto funcionamiento, más que una búsqueda en sí. Y menos una búsqueda externa a través de la adoración de ídolos y cosas que disocia más que integra. Ok, Cris. Vamos a hacer una pequeña pausa. Seguiremos hablando de esto y también me gustaría hablar de la sonoterapia. Va. ¿Sí?
de regreso. Pues bueno, seguimos con el tema la fuerza vital, estamos hablando del Qigong. Ya nos dijiste que hay diferentes maneras de llamarlo, que hay muchísimas técnicas dentro del Qigong, y estábamos hablando un poco de la historia, ¿no? No sé si terminaste ya con sí, eso. Bueno, te digo que el ser humano, es que hay muchas cosas, ¿no? Cuando uno habla del pasado de la humanidad. Este legado, ¿de dónde viene? Decía que tiene esta raíz en el chamanismo, pero bueno, también hay otras cuestiones, ¿no? Pasando, ¿no? El legado del emperador amarillo, que fue, digamos, quien dio este conocimiento del chi a la gente con un legado escrito, ¿no? Que hay un canon, ¿no? Que dicen por ahí que fue uno de los libros rescatados de la biblioteca de Alejandría, ¿no? O sea, que es un legado que tal vez viene de una humanidad anterior, de la cual yo por lo menos no tengo duda de su existencia. Hay muchas pruebas de hoy para darse cuenta de que existió, y muchas de las cosas que fueron legadas a estas culturas antiguas, la védica, inclusive las culturas mesoamericanas, tienen su origen en esta civilización anterior. Y porque es muy difícil, por eso también se desprestigió este conocimiento, porque como en ese momento de la humanidad se tenía conocimiento de cosas que recién ahora se pueden empezar a probar, ¿no? Muy sofisticadas, de la química del cuerpo inclusive, que bueno, claro, en el lenguaje antiguo, para que esto pudiera trascender el tiempo, siempre estaban enmarcados en una poesía, en un lenguaje no muy técnico, ¿no? De la misma forma que los legados... Un poco en clave. En clave simbólica, por ejemplo, inclusive, bueno, en otras culturas como la egipcia, en las mismas construcciones, en la matemática, para poder traspasar el tiempo, porque nosotros entramos en el lugar del mito. O sea, hay muchas cuestiones míticas que son códigos de fábulas o formas no racionales, o no con el lenguaje de la ciencia actual, obvio, ¿no? Y que fueron legadas así para que pudieran trascender el tiempo. Sin embargo, el conocimiento sigue vigente y sigue siendo útil ahora, porque el símbolo, la poesía, esas imágenes siempre pueden abrazarse sin necesidad de esta cuestión técnica. Y bueno, entonces te digo que es un poquito remoto, pero el Qigong realmente, cuando uno empieza a practicar al poco tiempo, por eso es una gran disciplina, porque al poco tiempo uno empieza a darse cuenta. Y en verdad lo que yo descubrí de mi parte, al margen de la enseñanza que tuve, es que se revela a sí mismo. O sea, la yoga se revela a sí misma. Uno cuando, por ejemplo, ve las formas de diferentes yogas, la secuencia y todo eso, no es una arbitrariedad que eso fue hecho así. Fue una deducción interna de un proceso interno acumulado. Muy profundo, que si tú te pones solo, digamos, tú te tomas el tiempo y en tu soledad empiezas a estirarte, a respirar, vas a llegar a esos sistemas. Que seguramente así fue. Claro, a través de la experiencia acumulada, pero obviamente estamos hablando de una necesidad muy particular, porque en general la naturaleza no determina que los seres tengan esta capacidad de introspección. Generalmente uno está en el entorno regulando el entorno. Justo tenemos mucho ruido externo, ¿no? Entonces, sí, ya nos lo dan como masticadito, ya está escrito, ya seguimos como algo que ya descubrió alguien más, pero al mismo tiempo, pues vendría siendo necesario como regresar a ese espacio interno y redescubrir eso que alguien más descubrió, qué pasa en mí, ¿no? Bueno, es como el camino del crecer, ¿no? Uno como niño, curiosamente, como un bebé, empieza a gestionar su energía para poder acceder al control físico. O sea, un bebé, para controlar una mano y poder cerrarla y abrirla, hace un esfuerzo de conexión de su energía. Lo que pasa es que eso es una cuestión instintiva que se pierde. No es como que nuestro proceso espiritual tiene mucho que ver con esto de la pérdida y la recuperación posterior de una experiencia en la cual se reconoce, ¿no?, esa ausencia, en todo nivel, ¿no?, desde el crecimiento de un ser humano hasta el proceso espiritual, ¿no? Entonces, de alguna forma, sí tiene que haber esta cuestión, y es interesante esto porque en el Qigong, o sea, el taoísmo está basado en este símbolo, el yin yang, de estos, ¿no?, dos opuestos complementarios que... Entonces, parece que estas cosas tienen que ser así, ¿no? La pérdida de la conciencia es la que posibilita ganar más conciencia, ¿no?
La búsqueda. El gimnasio espiritual, ¿no? Porque todo el mundo acepta que va a un gimnasio y levanta una pesa, ofrece resistencia y fortalece un músculo ante una resistencia impuesta que es lo que te permite desarrollar el músculo. Pero entonces nosotros, la espiritualidad, decimos que podemos estar en este plano justamente haciendo estos procesos complejos de lucha interna, donde uno se fortalece espiritualmente. Y el Qigong también, digamos que el Qigong tiene varios niveles. El primer nivel, bueno, está el nivel de la salud. Para eso se puede usar para ganar salud. Se puede usar para empoderar, se usa marcialmente los guerreros para ser fuertes, o sea, empoderar el cuerpo físico. Y el aspecto esotérico, ¿no? El del crecimiento espiritual. Los chinos dicen que eso es consecuencia. Que si tú practicas, vas a llegar a eso, a esa búsqueda, a esa intención de tener eso y además a la posibilidad de tenerlo, ¿no? Inevitablemente. De hecho dicen que la salud es un bien menor. Imagínate, en la sociedad como estamos con la salud, y en este sentido es un bien menor, porque dicen que eso es lo que primero haces, es sanar para poder llegar a algo más grande. Y lo cual nosotros tenemos que considerar como una persona, sin ofender a nadie, que se alimenta de Coca-Cola y gancitos, su cuerpo mecánicamente va a poder funcionar bien, y si su mente también está en el mismo cuerpo, ¿cómo no va a estar alterada por lo que come? Por supuesto que sí, ¿no? Por lo que piensa y por lo que respira. O sea, no está alejado de la realidad de que somos lo que comemos. Exactamente, y si observamos con todo respeto también las religiones, las grandes religiones, difícilmente vemos que sus representantes tengan un control físico, o sea, de su propio cuerpo, y en cambio en Asia es requisito básico para poder acceder a la espiritualidad, ¿no? Entonces decimos que somos un ser completo, ¿no? Y que cada parte afecta al todo. Entonces justamente en la visión de la medicina tradicional china en Qigong existen estos tres centros, a diferencia de la consideración energética de la India, de los 7 chakras, son cúmulos de estos chakras que regulan básicamente a través de la conexión glandular estos estados: el estado físico, instintivo, de la supervivencia, de la sexualidad, de la reproducción, de la gestación, ¿no? El aspecto emocional, de la conexión con el entorno, con los otros seres humanos, del sistema inmunológico, que regula, gestiona lo que hay afuera y adentro. Y el aspecto mental, que no solamente es el intelectual racional, sino es el intuitivo, que conecta con los valores, la espiritualidad, el ir hacia más, ¿no? Hacia adelante, el poder perpetuarnos como seres, contra el instinto de sobrevivir. Claro. Entonces, pero como un todo, o sea, como un todo que se gestiona, se llaman los 3 tesoros, que se gestionan a sí mismos. Y bueno, cada uno almacena una energía en particular. Esta energía tiene formas, la forma más densa como esta energía sexual, de la genética que se recibe, esta energía más emocional de gestión, de movilidad, y esta energía más justamente espiritual, de alguna forma de iluminación, ¿no? De estos 3 centros, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito con respecto al Qigong y a la energía, que en el fondo yo soy maestro de yoga, pero soy un poquito, digamos que yo digo que hago terrorismo dentro del yoga porque meto ideas chinas, ¿no? Dentro de la yoga. Porque está bien, es tu aportación. Es mi aportación, es mi perspectiva, y lo que yo entiendo es que al final, cuando uno antes puede acceder a la comprensión y al sentir esta mecánica interna, más libertad va a tener. Entonces me preguntaba si hay Qigong y hay formas. Hay Qigong, hay muchas formas, hay muchos estilos, pero después, en cierto grado de maestría, de dominio, pues el Qigong es muy libre internamente. Porque si tú estás manejando las capacidades mentales, la visualización, el manejo de tu energía, de tu dirección, al igual que el cuerpo, puedes acceder a más libertad. Es como un deporte. Hay fútbol, hay tenis, hay básquet. Son diferentes mecánicas del cuerpo, pero el cuerpo está regido por una mecánica. Claro. Es un cuerpo humano. Claro. ¿No? Entonces, cuanto más entiendas tu cuerpo, más hábil vas a ser, o más destreza tengas en tu cuerpo, más hábil vas a ser en cualquier deporte. Perfecto. Pues se me está haciendo chiquititititito porque empezamos tarde y aparte aquí hay algunos problemitas técnicos, pero no quiero que te vayas sin antes que nos cuentes un poquito de
eres músico, o sea, y llegan a ti la posibilidad de sanar a través de la música con cuencos. Y ahora, por lo que entiendo, es mucho de lo que haces ahorita. Eso es lo que más estoy haciendo. Y, sí, yo me formé como músico en el Conservatorio en Buenos Aires. Llegué a México hace 20 años como músico, sigo tocando, digamos, música, nada que ver con digamos, la música es toda espiritual, pero no, digamos, enfocada en ese género, ¿no? Y justamente, sí llegan a mí los cuencos, llegan a mí porque yo no los busco, llegan y ahí es donde yo encuentro esta comunión entre el trabajo energético y la música, que hay que tener claro que la música en sí, o sea, la música como el arte de gestionar los sonidos con belleza, tiene un montón de cuestiones, pero es otra cuestión que el sonido. El sonido está regido por leyes acústicas, que son matemática pura, y que está participando de todo lo que nosotros conocemos. Todo es sonido vibrando. Los hindúes lo tenían muy claro con el sonido inicial, el Om. En la Biblia está escrito como el verbo, pero todo es vibración. La física cuántica está llevando a esto. Entonces ahí es donde entra la parte terapéutica del sonido, más allá de la música como un fenómeno artístico que obviamente puede calmar la mente, regular el corazón, pero no está regido, por lo menos la música actual, bajo los principios mecánicos. La música de la India, músicas de ciertas culturas sí, inclusive la música clásica también tenía esta conciencia porque había un entendimiento profundo del sistema musical otra vez, de cómo funcionaba la acústica. Entonces, bueno, llevo a los cuencos como de casualidad, y ahí es donde empiezo a juntar estos dos mundos y se abre para mí este espacio, ¿no? Como de trabajo, que yo no diría tanto de sanación, porque en verdad yo sigo considerando que cada quien se sana a sí mismo, ¿no? Más allá de que alguien facilite que tú te sanes. Bueno, no quiero dejar de pasar la oportunidad de contar que en un retiro que hicimos en Malinalco, invité a Cristóbal a que me acompañara justo con los cuencos, y su aportación fue increíble. Todos los asistentes estuvieron súper contentos por lo que se transmitió, ¿no? Entonces, el espacio, Malinalco, todo contribuyó para que... Claro. Sí, también por eso. Se hiciera magia allí. Bueno, lo que pasa es que, bueno, justamente uno busca en esos retiros eso, ¿no? Poder realmente hacer una profundidad en todo, ¿no? Entonces el espacio, bueno, la naturaleza es la naturaleza es la mayor fuente de chi, justamente fue en ese retiro, ¿no? Sí. Por ahí está Gabriel Luna, donde estamos los dos. Cuéntame de es un gong tibetano, también se usa para procesos de limpieza más que otra cosa. Pues básicamente se golpea, ¿no? Hay formas también, los cuencos también tienen técnicas o formas, pero en el fondo podemos hablar, bueno, con el trabajo de los cuencos específicamente, que estos dos aspectos, ¿no? Como la música zen, que es esta cuestión de usar los sonidos para, digamos, permitir que la mente no pueda fijarse en nada, y también el aspecto de la vibración y, bueno, la consideración de las notas y el efecto sobre ciertos intervalos, que se llama la distancia entre dos sonidos, y qué producen en el ser humano, porque la música produce efectos, nosotros lo tenemos claro, ¿no? No es lo mismo que tú escuches una flauta y un sonido de un río que escuches metal pesado, no te va a provocar lo mismo, ¿no? Claro. Entonces en eso está el timbre de los instrumentos, de qué están hechos, está bueno, el aspecto otra vez de la conjunción de los sonidos como un fenómeno artístico musical, pero también hay una cuestión de la intención, ¿no? O sea, entonces los cuencos sí son instrumentos, digamos, muy particulares en cuanto a eso, sobre todo los cuencos que tengo, que son hechos a manos, y ahora tengo unos cuencos de cuarzo óptico que son la tecnología más superior que existe de los cuencos, que están infusionados con gemas y les transmiten la vibración de las gemas que tienen en su composición. Y bueno, nada, sobre todo esto todavía no hay mucha claridad. Hay cierta gente que ha escrito cosas, pero no hay tantas investigaciones, obviamente en los últimos 10 años. Pero no hay como ir y sentir. Claro, pero lo que te puedo decir es que, por ejemplo, yo ya tengo ahorita, ¿qué serán? Casi 3 años haciendo muchas armonizaciones. Por ejemplo, este mes tengo 8, ¿no? Entonces,
cantidad de experiencias y por supuesto se está registrando esto como... Y hay cuestiones muy puntuales, ¿no? Entonces también con mi maestro de medicina tradicional china hemos combinado los cuencos con el tratamiento de acupuntura, con unos resultados muy increíbles. Y sí hay cosas muy concretas, muy concretas, que yo te puedo, puedo garantizar que en ciertas patologías, de cierta forma los cuencos definitivamente van a funcionar. Ok, te tengo que interrumpir sí. Porque ya se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que nos des tu teléfono. Sé que no usas mucho las redes sociales, entonces, pero por WhatsApp te pueden localizar, una llamada. En una foto creo que están por ahí mis datos, pero si no, ahí te los paso. Mejor, dicta tu teléfono, por favor. Mi teléfono es 722-546-7844. 722-546-7844. Y me pueden contactar por mail también a chrisnegri@live.com o chrisnegri. Bueno, esto es un espectáculo de poesía erótica que también es que en mi mundo musical, por ahí está también esto. Toco música, no solamente hago sonidoterapia, soy músico, entonces toqué bossa nova, jazz, tango. Tengo una página, si quieren escuchar mi música, el otro lado es soundcloud.com/Chris Negri. SoundCloud, como sonido, nube, SoundCloud, ¿sí? Ahí pueden escuchar mi música, la parte, digamos, artística. Esto es parte también de esa parte artística que también para los chinos sana. Está claro que sana, mucho sana. Y bueno, este es el espectáculo que se va a presentar ahorita en Metepec este próximo viernes. Esa es otra cosa, lo encuentran en Metepec, pero tienes la flexibilidad de moverte. Trabajo mucho más en Malinalco, en el DF. Acá. También, entonces, pues bueno, ahí están los datos para que te contacten para armonizar alguna clase de yoga. Mira, la armonización se usa de forma individual como terapia, de forma grupal como armonización, es que es lo que más estoy haciendo, y también sirve para espacios, ¿no? O sea, son vibraciones que realmente purifican, ¿no? O sea, antes era la vibra, ¿no? Justamente, la buena vibra o la mala vibra, ¿no? Sigue siendo vibra. Sigue siendo. Es eso, es la vibración, ¿no? Y se siente, la buena vibra o la mala vibra se siente, ¿no? Uno siente, ¿no? Por supuesto. Es una delicia platicar contigo, Chris. Gracias por invitarme. Se hizo muy chiquita, entonces me gustaría hacerte aquí en vivo la invitación más adelante. Ya nos estaremos poniendo de acuerdo para darle, ¿no?, al tema, porque sabes mucho, o sea, me consta que Chris es un estudioso de lo que le gusta, entonces que nos lo puedas compartir, súper rico. Entonces, pues, gracias por haber aceptado. Gracias Ali, gracias a todos, a la producción por invitarme, un gusto y un honor estar aquí. Gracias. Pues gracias a todos por estar allí, por acompañarnos, por vernos, y pueden escribirnos si tienen alguna preguntita, ahí les estaremos contestando. Y pues nada, es todo por hoy. Muchas gracias. ni da ni da ni ni da ni ni da ni 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 da ni da pa ga ma ni da sa ni da ni